Encontré a mi prometida con mi hermano. Ella me dejó una nota en la cocina. Nos enamoramos sin querer. Ojalá puedas ser feliz por nosotros. Me cambié el apellido, desaparecí y hoy ellos viven en la ruina total. Mi hermano Dylan y yo siempre fuimos cercanos, de esa forma competitiva típica de dos chicos creciendo bajo el mismo techo. Era un año menor y toda la vida nos compararon. Él, el encantador y despreocupado. Yo, el que siempre tenía un plan. Nuestra hermana, Mía, era la consentida. Vivía pegada a nuestra mamá, absorbiendo cada gramo de atención. Clara y José, nuestros padres, eran el cliché de familia tradicional. Mamá con mano de hierro y papá contando chistes y haciendo parrilladas como si fueran parte de su identidad. Yo pensaba que tenía mi vida bajo control, una familia estable, hermanos en los que confiaba y una prometida que creía que era mi alma gemela. Emma apareció en un trabajo grupal en mi tercer año de universidad. Tenía esa energía magnética que hacía que todos quisieran estar cerca. Era ambiciosa, segura y ridículamente atractiva. Me enamoré rápido. Para el final del semestre ya éramos pareja. Todo fue un torbellino que nunca cuestioné porque parecía perfecto. Me imaginaba nuestro futuro, carreras, hijos, todo. En noviembre le propuse matrimonio sin un gran espectáculo, solo nosotros en una tarde fría de otoño. Dijo que sí. Empezamos a planear la boda para el verano y, por un tiempo, creí que era el inicio de la vida que siempre había querido. Y entonces todo se vino abajo. Un viernes tranquilo en el trabajo decidí sorprenderla con su comida favorita y pasar la tarde juntos. Pero al entrar al apartamento, noté algo raro. Sus zapatos estaban junto a la puerta, pero el lugar estaba inquietantemente silencioso, salvo por unas risas ahogadas que venían del dormitorio. Se me encogió el estómago. Intenté convencerme de que solo veía un video o hablaba con una amiga. Abrí la puerta del cuarto y mi mundo se quebró. Ahí estaban, Emma y Dylan, enredados en mi cama. Ella llevaba la camiseta amplia que le había regalado en San Valentín, la de corazones cursis. No había espacio para dudas. Los dos se quedaron congelados, con cara de pánico. El silencio era asfixiante. Dylan, mi propio hermano, soltó: "No es lo que piensas". Casi me reí de lo absurdo. Emma, muda, se tapó con una manta como si eso borrara la escena. No grité. No pregunté. ¿Para qué? Lo tenía todo frente a mí. La miré y dije: "Empaca tus cosas y lárgate". Mi voz estaba fría, firme. No iba a darles el gusto de verme perder el control. Dylan intentó justificarse, pero lo corté. Para mí, estás muerto. No necesitaba escuchar excusas ni remordimientos falsos. No existe una sola excusa real cuando te acuestas con la prometida de tu hermano. Me fui sin esperar explicaciones. Esa noche dormí en casa de un amigo, mirando al techo mientras asumía lo que había ocurrido. Mi prometida y mi hermano me habían traicionado de la peor forma. No era solo infidelidad. Fue una decisión consciente de destruir algo que yo valoraba profundamente. Y al día siguiente, la cosa empeoró. Mientras yo estaba en el trabajo, Emma se mudó. Ya le había dicho que se fuera, así que no me sorprendió, pero no esperaba encontrar una nota en la encimera, justo donde teníamos una foto nuestra. Era corta y cínica. Decía que se había enamorado de Dylan, que nunca quiso lastimarme y que esperaba que algún día pudiera perdonarlos, rematando con: "Ojalá pueda ser feliz por nosotros". ¿Feliz por ellos? Era ridículo. Arrugué la nota y la tiré. El apartamento se sentía vacío sin sus cosas, pero lo agradecí. Quería que desapareciera de mi vida lo antes posible. La noticia llegó a mi familia en cuestión de días. Yo no les conté. Alguien más corrió a hablar: Emma, Dylan o ambos. Mamá me llamó inmediatamente, furiosa, diciendo que no podía creer lo que Dylan había hecho y asegurando que no era bienvenido en su casa. Al principio se sintió bien tenerla de mi lado, pero sabía que no duraría. La lealtad de mi madre siempre ha sido flexible. Predica unión familiar incluso si eso significa barrer traiciones bajo la alfombra. Era cuestión de tiempo antes de que empezara a justificarlo. Mi papá, José, reaccionó con una indiferencia que me dejó helado. Cuando por fin le contesté, solo dijo: "Bueno, supongo que a veces pasan estas cosas". Como si se tratara de un accidente menor, no de mi vida hecha pedazos. Mía intentó ser solidaria, pero su voz siempre traía duda. Estaba atrapada entre todos. Durante semanas ignoré sus llamadas. No tenía energía para escuchar excusas ni sermones de dejarlo pasar. Me hundí en el trabajo. Era lo único que podía controlar. Kevin, mi jefe,
notó que estaba trabajando horas extra. Le dije que lidiaba con asuntos personales. Fue entonces cuando mencionó la posibilidad de mudarme a una de las oficinas de la compañía. Necesitaban a alguien para dirigir el equipo y pensó en mí. Era un ascenso y una oportunidad para largarme de esa ciudad, lejos de Emma y del desastre que habían causado. Acepté sin pensarlo. Cuando le conté a mis padres, mi papá dijo: «Bien por ti. Un nuevo comienzo te va a servir». Mi mamá, en cambio, reaccionó como si me fuera del planeta. ¿Y las cenas familiares? ¿Y la Navidad? No puedes dejarnos así, Alex. Le dije que no los dejaba a ellos. Dejaba a Dylan. Él ya no es parte de esta familia, aseguró. Pero no le creí. Mamá dice una cosa y hace otra cuando le conviene. Y en julio, lo comprobé. Dylan estaba de vuelta en su casa. Me llamó una tarde para soltar, como si nada, que lo habían dejado volver porque no tenía a dónde ir. Lo dijo como si no estuviera invitando al tipo que destrozó mi vida al mismo hogar donde esperaba que yo siguiera apareciendo a sonreír. No oculté mi enojo. Le dije que era una bofetada en la cara elegirlo a él. Mamá intentó justificarse. Sigue siendo mi hijo. No puedo darle la espalda. Bueno, él ya no es mi hermano, respondí. Y no quiero tener nada que ver con él. Ahí comenzó su campaña de unidad familiar, que básicamente significaba que yo lo perdonara para que ella dejara de sentirse culpable. Le dije que no me interesaba sanar nada con alguien que destruyó todo lo que yo tenía. Después de eso, mantuve distancia. Me enfoqué en la mudanza. Encontré un lugar en la nueva ciudad, empaqué y me alejé. No fue fácil dejar mi ciudad natal, había buenos recuerdos. Pero quedarme hubiera sido peor. Cada calle, restaurante o recuerdo me picaba como una herida abierta. Mudarse era la única opción para empezar limpio. Cuando me fui, corté casi todos los lazos familiares. No contestaba llamadas ni mensajes. Ni siquiera los intentos de neutralidad de Mia importaban ya. Ellos tomaron su decisión al aceptar de vuelta a Dylan. Yo tomé la mía al irme. Me prometí algo simple, esta vez, yo iba primero. Para septiembre ya me había acostumbrado a mi nueva vida. El trabajo iba bien, tenía nuevos amigos y la distancia me respiraba encima de manera saludable. Y justo entonces llamó mamá. Se acercaba su cumpleaños y quería que fuera. Dudé, pero insistió tanto que terminé aceptando. El trayecto hasta su casa me dio demasiado tiempo para arrepentirme. Me convencí de que sería solo ella, papá y Mia. Que podía aguantar eso. Pero al llegar, lo supe al instante, demasiados autos afuera. Y ahí estaba el carro de Dylan. Me dieron ganas de dar media vuelta, pero no quise que mamá pensara que me asusté. Entré. Sería rápido. Apenas crucé la puerta, mamá me recibió con una sonrisa exagerada y un abrazo demasiado entusiasta. «Alex, qué bueno que viniste», dijo. Miré hacia la sala y ahí estaban, Dylan y Emma, sentados en el sofá como si lo suyo nunca hubiera ocurrido. Emma incluso se reía de algo que dijo Mia mientras yo me quedaba helado. «¿Por qué están ellos aquí?», pregunté, con la voz baja pero cortante. Mamá me tomó del brazo y me llevó a la sala como si eso arreglara algo. Empezó su discurso sobre sanar y la familia, repitiendo que Dylan y Emma se equivocaron pero estaban arrepentidos y que era hora de seguir adelante. Dylan intervino con su clásico descaro. «Lo siento. Solo pasó». Lo dijo como si hubiera ensuciado mi camisa, no como si hubiera destruido mi vida. Emma añadió: «Nunca quisimos hacerte daño». Lo que sonaba aún más ridículo viniendo de ella. Ni siquiera intentaba parecer arrepentida. Los miré, intentando descifrar si realmente creían sus propias tonterías. El hecho de que pensaran que esto era remotamente reparable era casi risible. Me incliné hacia adelante, miré a Dylan directamente a los ojos y dije: «Eres una excusa patética de hermano». Luego me volví hacia Emma. «¿Y tú? Espero que él también te sea infiel. Se merecen el uno al otro». La sala quedó en silencio. Mi mamá empezó a decir algo, pero no le di la oportunidad. Me levanté, la miré directo y dije: «Disfruten de su niño de oro. No me vuelvan a llamar». Mientras salía, escuché a mi mamá intentando calmar a todos, diciendo que yo recapacitaría. Dylan no dijo nada, y Emma solo se quedó sentada. Entré en mi coche y me fui sin mirar atrás. Mi mente no paraba. ¿Cómo podía mi mamá pensar que esto estaba bien? ¿Cómo podía esperar que perdonara y olvidara como si fuera un desacuerdo menor y no la traición que destrozó mi vida? El resto del día lo pasé intentando calmarme, pero la rabia no se iba. Repetí la escena una y otra vez,
deseando haber dicho aún más. Una parte de mí quería llamar a mi mamá y soltar todo lo que sentía, pero sabía que no serviría. Ella ya había elegido su bando cuando volvió a aceptar a Dylan y a Emma. Esa noche, bloqueé su número. También el de Dylan. Aunque él no había dado señales de vida en meses, imaginé que tarde o temprano alguno de los dos intentaría aclarar las cosas, y no pensaba lidiar con eso. Durante las siguientes semanas, me recluí. El trabajo se convirtió en mi escape. Me sumergí en todo lo que pudiera mantener mi cabeza ocupada. Mis compañeros probablemente creían que era súper dedicado, pero la verdad era que no sabía de qué otra forma canalizar la frustración. Dejé de revisar redes sociales. Ver fotos de mi familia solo me recordaría lo que pasó, y no necesitaba eso. Me repetía que estaba mejor sin ellos, pero dolía saber que la gente en la que confié me había fallado tan por completo. Con el tiempo, empezó a mejorar un poco. La distancia ayudaba. Estaba reconstruyendo mi vida poco a poco. Me decía que podía formar mi propia versión de familia con personas que realmente se preocuparan por mí. Pero, en el fondo, sabía que esto no había terminado. Mi mamá no era de las que se rinden, y sentía que intentaría arrastrarme de vuelta al drama tarde o temprano. Por ahora, mantener distancia era suficiente. Ellos podían tener su unidad familiar. Yo prefería estar solo antes que rodeado de personas que no me valoraban. Si querían seguir viviendo en negación sobre lo que Dylan y Emma hicieron, allá ellos. Yo no iba a ser parte de eso. No sabía qué me esperaba, pero algo era seguro. Estaba cansado de dejar que ellos dictaran mi vida. Para enero, mi vida en la nueva ciudad era justo lo que necesitaba. Se sentía bien estar lejos de todo el caos. Ya no despertaba enfadado. Tenía espacio para respirar, pensar y enfocarme en mí mismo. Fue entonces cuando Sara, mi prima lejana, me escribió por mensaje privado. Apenas la conocía. Solo nos habíamos cruzado un par de veces en reuniones familiares y ni recuerdo haber hablado mucho con ella. Así que cuando me contactó diciendo que se mudaba a la misma ciudad y necesitaba ayuda para instalarse, dudé. Pensé en ignorar el mensaje. Mi familia había demostrado una y otra vez que involucrarme con ellos, incluso de forma indirecta, era un error. Pero ella no me había hecho nada. Tal vez ni sabía la historia completa. Además, parecía realmente nerviosa por mudarse sola. En contra de mi mejor juicio, acepté ayudarla. El fin de semana llegué a la dirección que me pasó. Un complejo de apartamentos tranquilo, nada fuera de lo normal. Hasta que vi la camioneta de mudanzas, y a dos figuras descargando cajas, Dylan y mi papá. Me quedé paralizado, agarrando el volante con fuerza. Mi primer impulso fue dar marcha atrás y largarme, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta del apartamento se abrió y salió mi mamá. Me vio enseguida y saludó como si esto fuera una reunión familiar y no una trampa. «Alex, espera», gritó mientras corría hacia mi coche. Aparqué y salí, pero mantuve distancia. «¿Qué diablos es esto?», pregunté, señalando a Dylan y a mi papá, que ahora estaban parados junto a la camioneta como si no supieran qué hacer. Mi mamá, con su típica cara de seamos razonables, empezó a decir que Sara necesitaba ayuda y que tenía sentido que la familia se uniera. Era obvio que esto no tenía nada que ver con Sara. Era otra forma de forzar una reconciliación. Dylan, experto en disculpas insinceras, avanzó con lágrimas listas para salir. «Lo siento», Alex dijo, con la voz temblorosa como si estuviera en un mal casting. «Sé que la regué. Solo quiero arreglar las cosas». Lo miré sin expresar nada. Era el mismo discurso barato que intentó en el cumpleaños de mi mamá y era igual de patético ahora. Entonces mi papá intervino. «Alex, vamos», dijo con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando creía que yo estaba siendo irrazonable. «Te aferras a este rencor y está destrozando a la familia. Sé el maduro». Eso fue suficiente. Oírlo decirse el maduro, como si las acciones de Dylan fueran un simple error que yo tenía que superar, me hizo estallar. Él no tenía idea de lo que era que tu propio hermano te traicionara, de perder no solo una relación, sino la confianza en las personas más cercanas. Cuando mi papá se acercó y puso una mano en mi hombro, reaccioné sin pensar. Mi puño conectó con su cara antes de que procesara lo que estaba haciendo. El golpe sonó seco, todo se quedó quieto. Mi papá retrocedió tambaleándose, sosteniendo su mandíbula, viéndome en shock. Dylan parecía querer desaparecer. Mi mamá, como siempre, rompió a llorar. «Alex», sollozó, como si yo fuera el que estaba destruyendo todo. Dylan murmuró que me había pasado, pero ni lo miré. Me di la vuelta y regresé al coche. «No me sigan», dije antes de cerrar la puerta. Cuando llegué a casa,
Bloqueé a Sara de inmediato. No sabía si era parte del plan o solo un peón, pero no iba a correr el riesgo. Esa noche me senté en el sofá intentando asimilar todo. No estaba orgulloso de haber perdido los estribos, pero tampoco me arrepentía. Mi papá cruzó un límite, y si un puñetazo era necesario para que entendieran que no iba a dejarme manipular, pues así sería. Lo peor es que ni siquiera me sorprendía. Mi mamá siempre hizo lo que fuera para proteger a Dylan sin importar a quién pisara en el proceso. Mi papá solo quería paz, aunque significara barrer todo bajo la alfombra. Me pregunté cuánto tiempo llevaban organizando esto. ¿Semanas hablando con Sara? ¿O lo improvisaron? No importaba. Lo que importaba era que me fui antes de que me arrastraran de nuevo. Al día siguiente desperté con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por mantenerme firme, tristeza porque era otro recordatorio de cuán rota estaba mi familia. No había arreglo posible. Nunca verían la traición de Dylan y Emma por lo que realmente era. Ese día decidí cortar aún más los lazos. No les daría más oportunidades para arrastrarme a su desastre. Mi vida en la ciudad era buena y no iba a permitir que la destruyeran. Lo que quisieran, volver a la normalidad, no lo iban a conseguir. Estaba cansado de ser el chivo expiatorio, el que debía mantener a la familia unida mientras todos los demás hacían lo que querían. Para diciembre, estaba en un mejor lugar mental y emocional. Mi vida era estable y había empezado a salir con Ana, una mujer de 24 años que se volvió mi apoyo constante. Era amable, divertida, solidaria y respetaba mis límites. Sabía del desastre familiar y nunca me presionó para reconectar con ellos. Su familia vivía en Chicago y me invitaron a pasar Navidad con ellos. Era la primera vez en años que esperaba las fiestas. Eran cálidos, acogedores, sin drama. Una semana antes de Navidad recibí una carta. No reconocí la letra, casi la tiro, hasta que la abrí. Era de mi mamá. Decía que Dylan y Emma se habían casado y que mis papás ahora estaban separados. No explicaba el porqué. Solo insistía en que la familia me necesitaba esa Navidad. Me rogaba que fuera, diciendo que podía ser una oportunidad para sanar. Leí la carta 2 veces. Intenté entender si esto era sobre mí o sobre limpiar el desastre de Dylan otra vez. La mención del matrimonio me revolvió. Era como una bofetada. Siguieron adelante sin remordimiento. Cuando se la mostré a Ana, ella dijo: «No les debes nada. Si solo va a hacerte daño, no hay razón para ir». Tenía razón, pero una parte de mí aún sentía la vieja culpa que mi mamá siempre supo activar. De todos modos, decidí pasar Navidad con la familia de Ana. Su casa en los suburbios de Chicago era cálida, tranquila. Me recibieron con abrazos, hasta tenían un calcetín con mi nombre. Era simple, sano, algo que no había vivido en años. La Nochebuena la pasamos decorando el árbol, horneando galletas y jugando juegos de mesa. Ninguna tensión, ninguna bomba emocional esperando explotar. La mañana de Navidad igual, regalos en pijama, risas, calma. Pero en el fondo, una parte de mí seguía pensando en mi familia. ¿Qué estarían haciendo? ¿Mi mamá estaría sola? ¿Mi papá celebraría? ¿Dylan y Emma posarían como la pareja perfecta mientras todos fingían que estaba todo bien? Intenté no pensarlo. No iba a dejar que destruyeran esto también. En enero, ya de vuelta en mi rutina, recibí un correo de Mia. No sabía de ella en meses. Lo abrí. Decía que mi papá vivía en un motel y que Dylan y Emma estaban mal económicamente. No daba muchos detalles, pero insinuó que el trabajo de Dylan no era estable y que Emma aparentemente era infeliz en su matrimonio. Miré la pantalla, intentando entender por qué Mia pensaba que yo necesitaba saber todo eso. ¿Buscaba simpatía? ¿Esperaba que yo regresara a arreglarles la vida? Si era así, iba a quedar decepcionada. No respondí. ¿Qué se suponía que dijera? Lamento oír eso, pero no es mi problema. No iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su desastre. Ellos tomaron sus decisiones y ahora tenían que vivir con las consecuencias. Aún así, una parte de mí se sentía reivindicada. No disfrutaba su sufrimiento, pero sí sentía que el destino finalmente había alcanzado a Dylan y a Emma. Destruyeron mi vida, y ahora su burbuja perfecta empezaba a romperse. Esa noche, Ana notó que estaba más callado. Le conté sobre el correo y solo asintió. «Has hecho el trabajo duro de seguir adelante», dijo. «No dejes que te arrastren otra vez». Tenía razón. Me había tomado demasiado reconstruirme como para dejar que sus problemas me desviaran ahora. A la mañana siguiente, borré el correo de Mia y bloqueé su dirección. No fue fácil, pero era necesario.
Esa Navidad con la familia de Ana marcó un punto de inflexión. Por primera vez entendí lo que era estar realmente lejos de la toxicidad con la que crecí. No necesitaba la aprobación de nadie. Había encontrado personas que me querían por quien era, no por lo que podían sacar de mí. Para junio me sentía estable. Mi vida en la nueva ciudad funcionaba. Mi relación con Ana estaba más fuerte que nunca, y mi familia era solo un recuerdo distante. Había bloqueado a todos y seguía adelante. O eso creía. Una mañana de sábado, mientras me preparaba para salir a correr, tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y me congelé, era mía. No la veía desde hacía más de un año. Por un segundo pensé en ignorarla, pero terminé abriendo. Entró llorando antes de que pudiera decir una palabra. Alex, lo siento mucho, dijo. Debí haberte defendido. Debí haber hecho más. Me tomó por sorpresa. Mía nunca me lastimó directamente, pero tampoco me defendió. Escucharla asumir responsabilidad era raro. Corté lazos con Dylan y con Emma, continuó. Y con mamá, ya no podía seguir así. Me crucé de brazos. ¿Qué quieres? Quiero hablar. Papá también quiere hablar. ¿Podemos vernos, por favor? Debería haber dicho que no. Todo mi cuerpo decía que no. Pero había algo en su mirada que me hizo dudar. En contra de mi mejor juicio, acepté. Unos días después, nos vimos en una cafetería tranquila. Mía ya estaba allí con mi papá. No lo veía desde que le di un puñetazo fuera del apartamento de Sara. La tensión se podía cortar. Él se levantó y extendió la mano. No la tomé. Me senté. Lo siento, dijo finalmente. Por todo. Debí haberte protegido. Debí manejarlo de otra manera. No era mucho, pero era más de lo que esperaba. Por un segundo, pensé que tal vez algo podría salvarse. Entonces la puerta de la cafetería se abrió y entró mi mamá. Me tensé de inmediato. Y detrás de ella, por supuesto, venían Dylan y Emma. Me levanté para irme, pero Mía me tomó del brazo. Por favor, Alex, solo escúchalos. Ahí terminé. Ya no son mi familia, dije, firme. ¿Quieren perdón? Busquen a otra persona que manipular. Ya acabé. Dejé dinero para el café y me fui sin mirar atrás. Ese fue el momento en que supe que no había retorno. A mis 28 años siento que viví varias vidas desde que todo estalló. Las cicatrices me recuerdan que fue real, pero también que sobreviví. La buena noticia es que salí más fuerte, más sabio y rodeado de gente que sí me quiere. Ana y yo nos comprometimos el año pasado, solo nosotros dos en nuestro parque favorito. No quise un gesto grande. Aprendí que el amor real no necesita espectáculo. Cuando le pedí que se casara conmigo, lloró y dijo que sí. Ella es mi compañera en todo. Me apoyó siempre, nunca intentó empujarme de vuelta a esa familia, y gracias a ella encontré una paz que jamás había sentido. Lo mejor es que esperamos a nuestro primer hijo. Es un niño. Cada vez que pienso en sostenerlo, se me revuelve el estómago entre nervios y emoción. Nunca creí que estaría listo después de lo que viví, pero la confianza de Ana me da esperanza. Haremos todo para darle una vida estable y llena de amor. La vida que yo no tuve. Uno de mis últimos pasos para cortar con mi familia fue cambiar mi apellido. Tardé en decidirlo, pero al final entendí que mi apellido era un ancla. Cuando el juez firmó el cambio, sentí alivio. Como cerrar por fin una puerta que llevaba años sin atreverme a tocar. Elegí un apellido que significara algo para mí, ligado a un héroe personal. Ana me apoyó al 100%. Bromeó diciendo que lo tomaría cuando nos casáramos. Estamos empezando nuestro propio legado. Y tenía razón. He escuchado pedazos de lo que ha pasado con ellos. No porque me interese, sino porque a veces alguien comenta algo. Mis padres están separados, mi papá vive en un alquiler pequeño, y mi mamá sigue en la casa tratando de fingir normalidad. Dylan y Emma están hundidos en deudas y su matrimonio se desmorona. Él con un trabajo inestable, ella sin empleo. La ironía es evidente. A mí a su prometido la dejó antes de la boda. No sé más y, sinceramente, tampoco importa. Tomó su lado cuando más importaba, y eso no tiene vuelta atrás. La última vez que supe de ellos directamente fue hace más de un año, cuando mi mamá envió otra carta rogando que volviera. Ni la abrí. Fue directo a la basura. Sus sentimientos ya no son mi responsabilidad. Lo más grande que aprendí fue a poner límites. Durante años dejé que me culparan, me manipularan y cargaran sobre mí sus problemas. Cortar fue difícil, pero necesario. ¿Se arrepentirán algún día? No lo sé, y ya no importa. Encontré paz.
Si alguien está pasando por algo así, quiero decirles, alejarse no es fácil, especialmente si se trata de familia. Pero a veces es la única forma de proteger tu vida y tu estabilidad. No estás obligado a mantener a personas solo por compartir el ADN. La familia real es la que te apoya, te respeta y te quiere sin condiciones. Y con Ana a mi lado, y mi hijo en camino, finalmente tengo la familia que siempre quise. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.